Para ver lo que es la función inversa, Call is now vamos, being recorded. vamos a analizar, vamos a definir lo que es la composición de funciones, ¿sí? Profe, yo tengo un par de ejercicios de este tema que estaban en la evaluación que está como subida al campus virtual, Sí. que por algún motivo las tuve malas y no pude sacarlas. Eh, Las no podemos sé si ver. hoy voy a tener tiempo para eso. Mm, Podés ponerlos en el foro de la materia, en el campus. Eso te voy a preguntar, ¿lo puedo subir ahí? Sí, 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 no hay problema. Ahí hay muchos profesores, digamos, mirando eso y te van a contestar. Ah, bueno, Bueno, genial. composición de funciones es lo siguiente. Yo tengo dos funciones, ¿sí? Es una operación entre funciones que lo que da es una nueva función, ¿sí? Así como, por ejemplo, lo es la suma o el producto de funciones, ¿sí? Vos haces un producto de dos funciones y es una función. Estas dos funciones tranquilamente las podría multiplicar. Bueno, la composición lo que hace es, en donde dice x en una función, te pones toda la otra función entera, ¿sí? Voy a poner acá más x al cuadrado todavía, ahí. Entonces, a esas composiciones, la notación es así, como un circulito, ¿sí? Y hay una diferencia importante con el producto de funciones. Bueno, primero que es otra cosa, ¿no? Conceptualmente es distinto. Pero el producto de funciones, como el producto de números, no importa el orden de los factores, no altera el producto. O sea, si vos de 3 por 2, 2 por 6 o x cuadrado por x, te da lo mismo que x por x al cuadrado. Ya sean números o funciones, es indistinto cuál está a la izquierda, cuál está a la derecha. Pero para composición eso sí que es importante. Por ejemplo, esto se lee f compuesto con g. ¿Y qué es? Bueno, eso es la f. Fíjense que esta f viene seguida de un paréntesis y la x, ¿no? Ese paréntesis lo que nos da es como la receta de cómo hay que usar la función. Así, si vos tenés la función y yo te digo f en 3, sabés cómo hacer la cuenta de f en 3. Tenés que poner un 3 en el lugar de la x. Por eso la x está acá y después se repite acá. Porque te dice, cada vez que aparezca este coso, lo vas repitiendo donde esté la x. Y si yo te digo g de 3 lo tendrás que poner el 3 acá y también acá, o sea, cada vez que aparezca la x. Entonces, la composición consiste en evaluar la función f en g de x en lugar de en x. Entonces, voy a la fórmula de f y acá en donde dice x no voy a poner x, sino que lo que voy a hacer es poner, como puse, g de x y a la hora de usar la receta de la función, acá ya no voy a poner la x como estaba acá, sino que si tengo una g de x voy a poner g de x ahí. O sea, voy a poner 3 coseno de g de x. Y después tendré que poner ahí lo que es g de x, ¿sí? Si g de x tiene toda esta fórmula, entonces pongo toda esa fórmula adentro, adentro del coseno. Esto es f compuesto con g. Y ahora fíjense esto. Esto se lee g compuesto con f. Y eso es g evaluada en f de x. Entonces voy a la fórmula de g y cada vez que aparezca la x voy a poner f de x, ¿sí? Estoy evaluando la g en f de x. Bueno, acá ya lo hice mal. Tengo que poner 2f de x más 1 más f de x al cuadrado. Y entonces esto es 2 por, y acá pongo f de x, la fórmula. 3 coseno de x más 1 más f de x al cuadrado.
3 coseno de x. Acá hay un por. Bueno, y acá 2 por 3 es 6. Y acá es un por. Las potencias, el exponente se distribuye si tenés un producto. Entonces te queda 3 al cuadrado por coseno al cuadrado. Bueno, esta es la otra composición. Fíjense que no, no son iguales, ¿sí? Estas dos cosas son distintas. Entonces es muy importante que tengan bien en claro cuál es el orden de la composición que uno está trabajando, ¿sí? Bueno, eh, lo que nosotros... A ver, ¿qué es lo que hacen las funciones? Las funciones van de un conjunto a otro conjunto, ¿sí? Vos le pones a la función un número que esté acá en el primer conjunto, en el dominio de la función, y ese le haces una cuenta y te lo manda a f de x, ¿sí? Ahora, esto es una función. Lo que, ¿qué es la función inversa? Es una función que va del conjunto B al conjunto A que revierte a este proceso. O sea, esto hace f, agarra un número y lo manda a f de x. ¿Qué hace la inversa? Este número f de x revierte el proceso y te devuelve el mismo número que vos tenías originalmente. Entonces, por ejemplo, si vos tenés una función que f de 2 vale 3, f a la menos 1 va a mandar el 3 a el 2, ¿sí? O sea, si f manda el 2 al 3, la inversa hace lo contrario, ¿sí? Manda el 3 al 2. Eso es la función inversa. Básicamente, bueno, vieron que en general f de x se le llama i, ¿no? Básicamente lo que hace es intercambiar los roles entre x e y. Y esto es clave cuando vos te dispones a buscar la fórmula de la función inversa, el intercambio de los roles entre la x y la y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, déjenme mostrarles cómo sería buscar una función inversa. ¿Cuál sería el procedimiento? Entonces, eh, tengo esta fórmula, es una función lineal, y quiero encontrar la función inversa. Bueno, lo primero que voy a hacer es, entonces, bueno, busco la inversa, ¿no? Lo primero que voy a hacer es acá donde dice f de x, me gusta más trabajar con y, ¿sí? F de x e y muchas veces los tomamos como sinónimos prácticamente. Entonces, la función inversa es es una herramienta que lo que hace es intercambiar los roles entre la x y la y. Entonces, el proceso de búsqueda de la inversa tiene como primer paso intercambiar los roles de X e Y. Y eso justamente lo haces ahora, digamos, de esta forma. Simplemente donde dice Y pones una X y donde dice X pones una Y. Así es fácil, ¿sí? Y ahora lo que tenés que hacer es tomarte el trabajo de despejar de acá la letra Y. Y aquella fórmula que te quede en el lado opuesto de la igualdad va a ser la fórmula de la función inversa. Entonces paso el uno restando y paso el 2 dividiendo. Bueno, esta fórmula que quedó acá sería la función inversa, ¿sí? Eh, pero voy a distribuir el 2, o sea, la función inversa la puedo escribir como, si distribuyo el 2 en la resta, me queda un medio de x menos un medio, ¿está bien? Esta es la función inversa. Fíjense lo que pasa, cuál es la relación entre la función original y la inversa. La función original es una función que el dominio son los números reales, el codominio también son los números reales, y no sé, ponele que yo agarro un número, no sé, el 2. ¿A dónde va a parar cuando aplico la función? ¿A dónde va el 2?
2 por 2 4. Más uno 5 va al 5. Y si agarro acá y hago f, o sea, este es f de 2, ¿sí? Y si agarro el 5 y me pregunto qué es lo que hace la inversa con el 5, ¿qué debería hacer? Debería volver al 2, ¿sí? F a la menos uno de 5 da un medio por 5 menos un medio. Esto es 5 por uno 5 medios, menos un medio. Tienen el mismo denominador, así que esto es 5 menos uno 4 medios. Y 4 medios es 2. 4 dividido 2. Entonces realmente la inversa revierte el trabajo, ¿sí? Esta es una forma de verificar que cuando llegás a la fórmula de la función inversa, funciona, ¿sí? Otra forma de hacer esto es verificarlo en general. Yo es como que lo verifiqué para un valor particular de un número que se me ocurrió. Dije, voy a verificar que funciona con este valor de X. Y tomé el valor 2. Pero bueno, un compañero de ustedes podría tomar el valor, no sé, 4, 3, cualquiera. Pero bueno, podría tener muy mala suerte y que funcione bien para el 2, pero para otro número no, como para el 3 o para el 4. Entonces, para verificar que realmente la inversa deshace el trabajo de la función original, lo que uno tiene que hacer es componer las dos funciones. Tenés que componer las dos funciones y hacer todas estas cuentas. Fíjate, componer es lo siguiente, es hacer una cuenta y después hacer la otra cuenta, las dos seguidas. Entonces, si vos haces esta cuenta, partís de un valor X, que no decís qué número es, sino así con letra X. Le aplicás una función y después le aplicás la otra función que supuestamente revierte el trabajo, ¿cuánto debería dar esto si partiste del valor X? ¿Cuánto debería darnos? Y No, nos tiene que dar X. Lo mismo. Tiene que dar lo mismo. Fíjense lo que pasó con el 2. Apliqué la función f, apliqué la función f a la menos uno y vuelvo al mismo valor de X. Entonces, si esto pasa, hiciste bien el trabajo de la función inversa. Entonces veamos la composición de estas dos funciones. Esto sería una verificación, ¿sí? Y esto sería otra verificación, pero un poco más laxa, un poco más fácil de hacer y no tan rigurosa. Ya te digo, puede ser que para el 2 funcione bien, pero justo chequeaste en un número que funcionaba y hay otro número en donde no funciona. Bueno, em, ¿cómo hacemos con esto? Hago f a la menos uno compuesto con f. ¿Qué significa esto? Esto significa que agarre la fórmula de f a la menos uno y donde dice x le ponga f de x. Acá. Entonces, esto es, esta fórmula sería un medio por f de x menos un medio. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Eso es la composición, es lo que vimos en los ejemplos de recién. Y ahora, donde dice f de x, pongo la función que tengo, como f de x. O sea, un medio por 2x más uno menos un medio. Bueno, hago propiedad distributiva, un medio por 2x, se van a simplificar los dos, queda x, un medio por uno es un medio, y menos un medio que está afuera del paréntesis ya, o sea que no va a la distributiva, y estos dos se restan y da 0, y solamente sobrevive la x, que es lo que uno esperaba que pase. También va a pasar para funciones inversas que la otra composición al revés, que yo les mencionaba hace un rato, con el ejemplo de f y de g, que no tiene por qué dar igual una composición, ¿sí? Pero si es la inversa, esta composición también te va a dar x, va a coincidir, ¿sí? O sea, los dos te van a dar x, te tienen que dar x. Bueno, eso es función inversa. Obviamente esta es una función lineal, buscar la inversa es el caso más fácil que hay. Así que
busquemos la inversa de una función homográfica, como para ir escalando, digamos, en el nivel de dificultad. Entonces, a ver, también algo que pasa cuando buscamos la inversa es que, fíjense, yo acá puse A y B, ¿no? En la hoja anterior puse F va de A a B y F a la menos uno va de B a A. Pero acá, este es el dominio y esta es la imagen. Y acá este es el dominio y esta es la imagen. Entonces, algo que pasa es que la función tiene un dominio y una imagen. La función inversa, fíjate, el dominio de la función inversa es la imagen de la función común. O sea, lo que estoy diciendo como dato importante es el dominio. Por lo general, viste, el dominio de la función vos lo podés calcular, ¿no? O sea, te fijás en qué punto el denominador vale cero y quitás esos puntos, ¿sí? Con lo cual, para esto no, nada, no hay drama, lo sacamos. Pero la imagen como que es más molesto calcular la imagen, ¿no? Por ejemplo, en funciones homográficas tenés que pensar en la asíntota horizontal, tenés que calcular un límite de la función y todas esas cosas. Y después por ahí también se complica más con otras funciones todavía. Pero fíjense que si yo quiero calcular la imagen de f puedo sacarla así también, sin hacer ningún límite ni nada. Me calculo la función inversa y la imagen de f, que es esto, es el dominio de su inversa, de la función inversa. Es el dominio de f a la menos uno. O sea, em, el dominio y la imagen, se intercambian los roles entre el dominio y la imagen cuando calculo la función inversa. Eso es lo que digo. Y calcular el dominio, por lo general, no es tan difícil como calcular la imagen. Entonces, ¿qué hacemos para calcular la imagen? Calculamos la función inversa y le sacamos el dominio. Esa es una forma. Bueno, voy a una función homográfica. Vamos a calcularle eh, la inversa a una función homográfica. Bueno, esta es la función. Primer paso, donde dice g de x, pongo i para trabajar más cómodo y después enseguida intercambio los roles de x e y, que es justamente el trabajo que hace la inversa, intercambiar los roles. Entonces, intercambio los roles, donde dice y pongo x y acá cada vez que vea una x pongo una y. Y ahora tengo que despejar la y. Bueno, despejar la y de acá ya no es tan fácil como en la lineal, ¿no? Pero bueno, paso multiplicando el denominador. Y acá lo que hago es hacer distributiva, por ejemplo, esto me va a servir 3xy más x por 6, 6x, y acá sí. Y ahora como yo quiero despejar la y, agrupo todo lo que tenga y de un lado y lo que no tenga y del otro. Entonces dejo el 1 de este lado y el 6x que no tiene y lo traigo. Ahora que tengo todos los sumandos que tienen y del lado izquierdo, saco la y de factor común. Esto, si se lo aprenden, para inversas de homográficas, siempre es este el método, ¿sí? Siempre tenés que hacer estos pasos, así que si se aprenden bien este, les va a salir la inversa de la homográfica. Saco la y de factor común y lo que te queda en el paréntesis multiplicando pasa dividiendo. Entonces te queda que la y es, voy a escribir primero acá el término de la x, menos 6x más 1, es lo mismo esto que esto. Y este pasaba dividiendo, dijimos, 3x más 1. Esa es la función inversa, ¿sí? Entonces, g a la menos 1 es menos 6x más 1 sobre 3x más 1. Entonces te pueden preguntar, por ejemplo, eh,
Primero vamos a hacer un chequeo con algún número, no sé, yo qué sé. G de 1 para hacer uno fácil. ¿Cuánto vale G de uno? Para ver si hace este trabajo de llevar y traer al mismo punto los números. Si agarro el uno, ¿qué hace G? Me lo manda a menos uno más uno sobre 3 por uno más 6. ¿Esto cuánto da? Cero. Y lo que tengo que hacer es G a la menos uno, ¿qué hace con el cero? Y debería revertir el proceso y darme uno, ¿sí? Entonces G a la menos uno, o la función inversa de G evaluada en cero sería poner un cero acá, menos 6 por cero más uno sobre 3 por cero más uno. Bueno, esto da cero, se va, y uno dividido uno es uno. Entonces sí revierte el proceso. Por ahí habría que ser un poco más cauteloso y probar con algún otro número, ¿no? Uno que no sea tan pago como el uno, no sé, poner un 5, algo más que pueda llegar a fallar. Pero bueno, no, te va a dar. Lo que no te recomiendo para funciones homográficas es que te metas a hacer esa verificación con la composición porque ya se alarga mucho componer. Fíjate que vas a tener que meter todo esto que tenés acá, toda esta fracción acá y acá. Y se te va a hacer una cuenta grande, vas a tener que hacer muchas distributivas, entonces probá con un par de números y si funciona, perfecto, estás haciendo bien. ¿Qué más? Fíjense, por ejemplo, imagínate que te decían en el enunciado, ¿no? Hallar dominio e imagen de G, ¿ok? El dominio de G, ¿quién es? ¿Me pueden decir el dominio de G? Menos 2. No, menos 2 justamente no es el dominio. Es los reales menos menos 2. Claro. Los reales, excepto el menos 2. Este es el dominio de G. ¿Y quién es la imagen de G? ¿Quién me dice la imagen de G? Leo el chat también. ¿Alguien tiene la imagen? ¿Por qué no me la dice? Es más difícil. Igual a G iba a ser la imagen, iba a ser igual a la inversa. Menos un tercio, Algo así iba a Menos ser. un tercio. ¿Quién? La persona que me lo dijo, ¿cómo sacó el menos un tercio? porque hice A sobre C. Viniste acá y hiciste A dividido C. Sí, Perfecto, perfecto. Es menos un tercio el que tenés que excluir de la imagen, ¿sí? ah, claro. Está perfecto. Fíjense que otra forma alternativa sería agarrar y estudiar el dominio de la inversa. Vengo a la inversa, agarro la parte de abajo, igualo a cero, despejo X, paso el uno restando, el 3 dividiendo, y este es el punto que no está en el dominio de G a la menos uno. ¿Quién es el dominio de la inversa? R menos este número. Fíjate entonces que el dominio de la inversa coincide con la imagen de la función original. Eso era lo que quería que veamos en lo que mencioné antes, digamos. ¿Sí? Bueno, nos quedaría ver eh, alguna inversa de función exponencial y logarítmica. Pero eso lo voy a dejar para el siguiente video.